Bienvenidos a nuestra serie de mensajes y es una alegría poder comenzar en esta noche con el primer mensaje que nos va a ayudar y nos va a satisfacer en nuestra vida espiritual en esta hora. Quiero también pedirles que podamos tener palabra de oración para que podamos ir al mensaje de la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos amas, porque nada en nosotros hace merecer ese acto tan grande que diste tu vida en la cruz del Calvario para darnos, Señor, salvación. Ese amor tan grande que atrae nuestra vida. Queremos pedirte en esta hora, Señor, que tu presencia esté con nosotros, que tu palabra pueda estar en nuestro corazón, en nuestra mente, y juntos, Señor, podamos en esta oportunidad entender, apreciar, atesorar las enseñanzas de tu santa palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en esta noche comenzamos nuestra serie de mensajes titulados Amados de Dios, y el mensaje de esta noche es una pregunta que quizá pareciera ser muy fácil de responder. Sin embargo, cuando nosotros, hermanos, lo vemos desde un punto de vista, pareciera ser muy fácil, pero la verdad es que no. La pregunta es: ¿por qué regresan los pródigos? ¿Por qué regresan los pródigos? Nosotros, con toda sinceridad y con firme determinación, hemos cantado una y otra vez aquel himno antiguo cuya letra dice: dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará. Dejo el mundo y sigo a Cristo, mi alma en Él consolaré. Dejo el mundo y sigo a Cristo, mi benigno Salvador. Dejo el mundo y sigo a Cristo, confiaré yo en su cruz. Pero tan pronto como terminamos nosotros de cantar el himno, nos encontramos con una de las realidades, y es que no estamos completamente seguros de lo que hemos cantado, si dejar el mundo y seguir a Cristo. Esa es una de las dicotomías más importantes de nuestra vida, en nuestra vida cristiana. Nosotros necesitamos, hermanos, entender que si dejamos el mundo, somos capaces de seguir a Jesús. La pregunta es: ¿cuál es el secreto para entonces no solamente cantar, sino también vivir la vida cristiana que Dios desea que vivamos, dejando el mundo y siguiendo a Cristo Jesús? La palabra del Señor nos presenta esta noche tres aspectos importantes del por qué los pecadores, ¿qué no hacen los pecadores para regresar al Señor? ¿Qué aspectos son los que no permiten a los pecadores regresar al Señor? Yo quiero esta noche llevarlos a responder las preguntas inquietantes que hay en nuestra vida. ¿Por qué razón no podemos regresar al Señor si tenemos algunos problemas? Vamos a responder estas preguntas esta noche a través de la palabra del Señor. En primer lugar, debemos saber que la clave para dejar el mundo y seguir a Cristo no es sentir el dolor ni el sufrimiento que trae consigo una vida de pecado. Algunas veces nosotros, con aire de grandeza o con alguna actitud airosa, decimos: ojalá que ese hermano o que esa hermana
pueda sufrir para que así pueda venir al Señor. Hermanos, está experimentado a través de la historia que los pecadores no regresan a Jesús porque han sufrido. ¿Cuántos hemos leído una y otra vez la parábola del hijo pródigo? ¿La hemos leído? Muchas veces hemos leído, hemos escuchado cientos de mensajes de la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, analizando por un momento qué fue lo que hizo que aquel hijo regresara a la casa del padre. ¿Qué fue lo que hizo? Conocemos la historia, así que no hace falta leerla. La conocemos muy bien, algunos hasta de memoria. ¿Qué es lo que hace que el hijo pródigo regrese a la casa del padre? ¿El hambre? ¿El no tener dinero? ¿El haber malgastado todo? La gran pregunta esta noche es, ¿qué es lo que hace que los pródigos regresen? Por mucho tiempo hemos visto que prueba de que los pródigos no regresan por el dolor, por el sufrimiento, es que cuando la persona peca, siente el inevitable dolor que trae el pecado. Pero saben, si todos los pecadores regresaran al Señor por el dolor y el sufrimiento que causa el pecado, qué montón de personas hubieran esta noche aquí. Porque muchas de las personas que sufren allá afuera causa del pecado vinieran acá, porque el dolor los traería a este lugar. Sin embargo, hermanos y hermanas, no es eso lo que trae el pecador a Cristo Jesús. No es esa la experiencia que hace que el pecador, que el hijo pródigo regrese a la casa del Padre. No fue eso lo que hizo que el hijo pródigo regresara. La mayoría de los pecadores nunca regresan por el dolor. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria de adaptarse al sufrimiento. Hay personas que viven, son pordioseros, son personas que están hundidas en un vicio, están fracasadas, sufren, lloran, y ellos se adaptan a esa vida. Tiene el ser humano una capacidad de adaptarse al dolor y al sufrimiento. Cuando usted visita ciudades grandes como Nueva York y otras, Los Ángeles, se da cuenta que aunque son lugares que muchos de ustedes quisieran estar ahí, hay personas pobres sufriendo ahí y no quieren salir del lugar. Algunos ahí quieren morir. Cuando viene el frío, sufren el frío. Cuando viene el calor, sufren el calor. Pero se han adaptado a vivir esa vida. El pecador puede adaptarse. El hijo pródigo podía adaptarse a cuidar cerdos. Podía adaptarse a vivir en la edica a los pecadores acerca del juicio venidero. Y se les infunde un miedo y se les dice: mira, el infierno va a ser caliente. Y se les dice a las personas que el lugar donde ellos van a ir, si no se arrepienten, va a ser un lugar de tormento. Se les predica a veces cosas horrorosas como esas para que vuelvan a la casa del Padre. ¿Y saben una cosa? No regresan. Aún oyendo, hermanos, llevo años de escuchar esas prédicas en las cuales, y supongo que usted también, que la presentación de estos conceptos, incluso con exagerada crudeza, no produce regreso a casa. Lo único que produce son algunos momentos de obediencia, breves momentos de obediencia, leves chispazos de buena conducta, y desaparecen tan pronto se olvidan de los horrores del castigo final. Entonces la pregunta es: ¿por qué regresan los pródigos? Si no regresan por el dolor,
por el sufrimiento, si no regresan porque están enfrentando una tristeza, un dolor grande, y tampoco regresan porque se les predique que hay un fuego que el Señor va a hacer caer sobre los desobedientes, entonces la pregunta sigue. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué regresan los pródigos o los pecadores? Y vamos a ir a la tercera, porque si no regresan por el sufrimiento, si no regresan por oír los horrores del castigo final, la pregunta es, ¿por qué regresan? Es interesante. Hemos leído una y otra vez la historia y la parábola del hijo pródigo, pero en tercer y último lugar, fijémonos que tampoco los pródigos regresan por el conocimiento de la forma correcta de vivir. ¿Cuántas personas hay en el mundo que conocen la forma correcta de vivir? No es eso lo que hace al pecador repudiar al mundo y volverse a su Dios. No es eso. Una vez tuve la oportunidad de ir a un hospital y habían unos eminentes médicos operando a mi sobrina. ¿Y saben una cosa? Yo miré que el médico salía con su mascarilla, salía del lugar de las cirugías, iba hacia allá afuera y me llamó mucho la atención. Sacó una cajetilla y entonces encendió su cigarrillo y comenzó a fumar. Me quedé pensando, wow, es médico y sabe que el cigarro, fumar, produce cáncer. Ahora, ¿por eso no lo hacía? No. Mis hermanos y hermanas, ni tampoco el conocimiento de la forma correcta de vivir hace que las personas sean obedientes o regresen a la casa del Padre. No. Hay millones de personas que conocen los ideales de la conducta humana y saben, no los ponen en práctica para nada. Por lo tanto, hermanos, saben que están siguiendo pautas incorrectas, pero continúan caminando por la senda errada. Ahora, mis hermanos, si no es el dolor y el sufrimiento, si no es el saber que hay un castigo eterno muy fuerte para el pecador, y no es el conocimiento de la verdad lo que hace que el pecador regrese a la casa del Padre, ¿qué es lo que hace que el pecador regrese a la casa del Padre? Y por eso nuestra semana de énfasis espiritual se titula Amados de Dios, porque no hay nada más, hermanos. Por ejemplo, un tipo de ejemplo de que las personas no regresan, aún conociendo, hermanos, la verdad de las cosas. La gente, de todos modos, aunque lo sepa, sigue fumando. Si no es eso, si ni los dolores presentes, ni los supuestos tormentos futuros, ni la comprensión de la verdad hacen que el pecador abandone su pecado, ¿qué es lo que nos impulsa a decir de forma definitiva y real: dejo el mundo y sigo a Cristo? ¿Qué es lo que puede en nuestro corazón botar el sufrimiento, el dolor, hacer a un lado el castigo final, y también a un lado el conocimiento? Porque el conocimiento no hace que los pecadores regresen, tampoco lo hace el castigo, ni el sufrimiento, ni el saber que habrá un castigo muy fuerte al final. No. Entonces, ¿qué es lo que hace que el pecador regrese al Señor? ¿Qué es lo que hace que el pródigo regrese? Y yo quiero en esta noche, hermanos, decirles que la parábola del hijo pródigo, dice en San Lucas el capítulo 15, y quiero que vayan conmigo ahora,
y abramos la palabra del Señor. Miren lo que dice San Lucas capítulo 15, y solo quiero que leamos juntos el versículo 17. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Interesante, hermanos, interesante. Y yo aquí perezco de hambre. Ya vimos que no fue el hambre que hizo que el hijo... ¿Qué fue lo que hizo que el hijo pródigo regresara? Y ahora vean este asunto, hermanos. Dice el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré. ¿Qué le iba a decir? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Volvemos a la pregunta: ¿qué hizo que el insensato pecador regresara a su hogar? ¿Qué fue? Una sola cosa: saber que tenía un padre amante, capaz de ser generoso hasta con los criados, un padre misericordioso, capaz de salir a recibirlo a pesar del olor nauseabundo con el que él estaba regresando de la provincia lejana. Un padre sensible, capaz de prodigarle un recibimiento de héroe, a pesar de que había sido un muchacho villano. Sí, mis hermanos y hermanas, lo que hizo que este miserable hijo recuperara su cordura no fue el hedor del chiquero, tampoco fue el abandono, tampoco fue la traición de los amigos, ni su mugriento establo donde pudo haber dormido. No fue ahí. Tampoco fue el hambre, por muy fuerte que haya sentido el hambre en su estómago. No fue eso lo que lo hizo regresar. Sí, mis hermanos y hermanas, al hogar de Dios nos hará volver solamente el saber que tenemos un Padre que nos espera. Que todos estamos viviendo perdidamente en la provincia apartada del pecado, lejos de nuestro Padre Celestial. Pero cuando nuestro Padre Celestial abre sus brazos, sale y nos espera. Nos espera. Y hermanos, las palabras más grandiosas fueron dichas por el apóstol, por el profeta Jeremías, cuando dijo: con amor eterno te he amado. Amén. Todos estamos viviendo perdidamente en la provincia apartada del pecado, lejos de nuestro Padre Celestial. Necesitamos urgentemente regresar, porque ninguno de nosotros, hermanos, podemos perecer allá. Ninguno de nosotros, todos estamos invitados a regresar. ¿Y qué es lo que aquel joven pensó? Hay un Padre. Noten ustedes la repetición de la frase: mi Padre.
Es importante en el texto. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿saben una cosa? El hijo nunca dejó de ser hijo y el padre nunca dejó de ser padre. No hay expadres, tampoco hay exhijos. Y Dios, hermanos, no tiene nietos. Para Él todos son sus hijos. El hijo pródigo regresó porque había un padre que lo esperaba. Y así, hermanos, no va a ser el dolor, no va a ser ninguna otra cosa que nos haga regresar al Señor. ¿Saben qué? Lo único que nos va a hacer regresar el día o cada día o el momento cuando nos alejemos de Dios: el grande y misericordioso amor de nuestro Padre Celestial. No hay más. Y es más, le digo, mi apreciado hermano y oyente, ni el dolor, ni el saber que va a haber un castigo eterno al final, ni el conocimiento vasto que una persona pueda tener, lo va a hacer regresar. Ninguno de sus elementos. Lo único que lo va a hacer regresar a la casa del Padre es el grande amor de nuestro Padre Celestial. El hijo mayor no quería su regreso, pero el padre dijo: hagamos fiesta porque mi hijo se había perdido y ha sido hallado. Esta noche quizá yo estoy predicando para alguien que no se ha salido de la iglesia, para alguien que ha permanecido adentro. Pero hermanos, saben ustedes que podemos a veces irnos en nuestra vida espiritual, alejarnos tanto y ser indiferentes. Ya no oramos. ¿Cuándo nos vamos y nos alejamos y malgastamos la herencia? Cuando ya no oramos. Nos alejamos de nuestro Padre Celestial cuando dejamos de asistir a la iglesia. Nos alejamos cuando nos descuidamos nuestra vida espiritual. Nos alejamos cuando, hermanos, queremos hacer lo que nosotros queremos, como el hijo pródigo. Pero ¿qué es lo que nos hace regresar? El saber que Dios, nuestro Padre Celestial, siempre estuvo allí, esperando y velando nuestro regreso. Qué feliz se pone nuestro Dios cuando nos ve regresar. Como decía el canto de la oración: vuelvo a la oración. ¿Cuánto necesitamos volver? Tal vez no a la casa del Padre, volver a la oración, volver, hermanos, al estudio de la palabra del Señor. Nuestro Dios está ansioso, esperando que cada uno de nosotros regresemos. Y yo pregunto esta noche: ¿habrá alguien esta noche que le gustaría renovar su vida espiritual con Cristo Jesús? Regresar a la casa del Padre significa regresar a la oración, regresar al estudio de la palabra del Señor, regresar a la consagración a Dios, por el mismo camino donde nos hemos ido, hermanos. Ahí vamos a regresar. ¿Y qué es lo que nos va a traer? ¿Cuál es ese imán que nos va a traer? El grande amor de nuestro Padre Celestial. Yo quiero orar en esta oportunidad y quiero decirle, mis hermanos y mis hermanas, es momento de entregar nuestra vida al Señor. Amén. Es momento de dejar y pensar como hizo el hijo pródigo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre allá? ¿Cuántos están disfrutando de una vida espiritual maravillosa y usted se la está perdiendo por descuidar la oración, por descuidar el estudio de la palabra del Señor, por descuidar la comunión y la consagración a Dios? Este es momento de regresar nuestra vida al Señor. Quiero invitar a los que así desean, pueden colocarse en pie para que podamos orar esta noche y decirle: Señor, ayúdame a regresar al hogar, porque tú tienes pan, porque tú deseas una relación con tu hijo. Y aquí estoy, me presento delante de ti. Los que se han puesto de pie, entiendo
que han escuchado ese llamado y que en esta noche desean entregar su vida al Señor. Por lo tanto, voy a orar y vamos a pedirle al Señor en esta noche, hermanos, que nos ayude a regresar, que nos ayude a pensar en ese grande amor de nuestro Padre Celestial. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque nada negativo puede hacernos volver al redil, a la casa del Padre. No volvemos, Señor, a la fuerza, no volvemos por el dolor, no volvemos, Señor, a tu casa, no volvemos a ti, Padre, no volvemos porque sepamos las cosas. No volvemos, Señor, porque enfrentemos el dolor, la miseria o el conocimiento de todas las cosas. No volvemos por eso. Esta noche volvemos porque tú tienes un gran amor para cada uno de nosotros. Por favor, Señor, bendice a los hermanos que esta noche, y nuestros oyentes que han escuchado tu palabra y que esta noche, Padre, han decidido colocarse en pie para volver a nuestro Padre Celestial. Mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Gracias, Padre, por recibirnos ahora. Gracias, Señor. Derrama tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos ahora a regresar a la casa de nuestro Padre Celestial. Ayúdanos a regresar a la oración, a volver al estudio de tu palabra, a consagrar nuestra vida al Señor, a regresar agradecido, porque podíamos haber muerto sin ti, podíamos habernos alejado y nunca regresar, pero hemos vuelto ahora, Señor. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.